Bueno, vamos a comenzar. Es la hora en punto prácticamente, pero Javier tiene muchas cosas que decir y para no alargarnos, ¿no? Bueno, Javier Paredes, catedrático de Historia de la Universidad de Alcalá, con muchas publicaciones, con muchos años de investigación y de docencia, que en gran parte en estos últimos años de su vida pues los ha dedicado, además de otros temas estrictamente históricos de la historia de España, etcétera, a profundizar a fondo en la vida de Sor Patrocinio. Esta es la biografía que podéis adquirir en la editorial San Román o en cualquier editorial, en cualquier librería, etcétera, medianamente adecuada, o en Amazon, si queréis, ¿no? Si queréis profundizar en el tema, ¿no? Yo me he traído aquí unas estampas de la Virgen del Olvido, algunas publicaciones que hacen las religiosas concesionistas sobre Sor Patrocinio, un boletín que saca una vez al mes, aunque son de distintas épocas, pero bueno, si queréis, siempre es bueno tener alguna información, ¿no? Entonces vamos a escuchar de primera mano la apasionante vida de esta religiosa, que tiene mucha relación con el lugar en el que nos encontramos, con lo cual, motivo de más, para estar agradecido a Javier, que es también profundo conocedor de nuestro oratorio desde hace muchos años, y en parte también culpable, entre comillas, de que tengamos aquí una copia fidedigna de la Virgen del Olvido, que nos regalaron las religiosas de Guadalajara, de aquí, de Caballero, se llaman de Caballero, de Blasco de Garay 53, también conocidas como del Caballero de Gracia. Bueno, Javier, yo no voy a decir nada más, te escuchamos con mucha ilusión y luego seguramente habrá preguntas, por eso tú ahora dices que vas a ser un poco más breve para dar opción a que el público luego pregunte lo que le parezca. Muy bien, muchas gracias. Vamos a apagar la luz para que se vean mejor las fotografías. El plan que tenemos es que yo voy a hablar solo media hora. Podría estar 5, Después de toda una vida dedicada a Sor Patrocinio, pues imagínense. Pero bueno, hablaré en media hora y después yo responderé a las cuestiones que, durante otra media hora, las cuestiones que interesen. Yo empiezo a estudiar a Sor Patrocinio cuando hago la tesis doctoral. A mí se me aparece Sor Patrocinio y no me encaja con el relato histórico del siglo XIX. Como si ustedes me dicen, Javier, cuando veníamos por aquí hemos visto una vaca volando. Digo, vaca voladora, no. Dice, sí, Javier, blanca y negra como las que están en los prados y tal. Digo, a ver si lo que has visto es una cigüeña. Y entonces, a mí me empieza a interesar la cigüeña que hay y me he pegado solo 45 años. De los 45 he hecho otras cosas, pero en los últimos 15 años no he hecho otras cosas que recorrer archivos en España, en Francia, en Roma, investigando la figura de esta mujer. Y como se dice que algo tiene el agua cuando la bendicen, algo debe tener la vida de un personaje cuando ocupa 45 años de la vida de un historiador. Es una persona realmente maravillosa. Sor Patrocinio es esta. Ahí la tenemos. Este retrato se hizo con 46 años. Quítenle ustedes la toca, suéltenle la melena, quítenle 30 años y vamos a entender por qué los principales personajes de Madrid estaban locos por ella. Entre otros, el líder del Partido Progresista. En el siglo XIX había dos partidos, bipartidismo, el Partido Moderado y el Partido Progresista, Salustiano Olózaga, que llega a pactar la boda con ella. Yo, como digo, descubro a Sor Patrocinio desde un punto de vista histórico. Después descubro que es una santaza de primera magnitud. Pero yo no hago con Sor Patrocinio un fervorín, yo hago historia.
porque la historia religiosa es tan historia como la historia social, como la historia política o como la historia económica. Solo aquellos que destierran la religión de la vida piensan que no se puede hacer historia religiosa. Pues claro que se puede hacer historia religiosa y vamos a hacerla en esta charla. Vamos a ver. Para entender la vida de Sor Patrocinio hay que entender el momento en el que ella vive. Y el momento en que ella vive está perfectamente significado en el plano europeo en esta foto que tenemos aquí. Esta es una reunión siempre fallan los... Vamos a ver, esta es una reunión ante el busto de Voltaire. Se reúnen en uno de los salones de Francia, pues los grandes, Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert y compañeras. Pues siempre tenían compañeras, están ahí dibujadas. El siglo XIX marca dos pautas. Una ruptura con la concepción cristiana del mundo que había imperado hasta entonces. ¿Cuál es esa? Pues que Dios ha creado este mundo y que lo gobierna con su providencia y que nos ha redimido Jesucristo en la cruz. Esta era la concepción que imperaba. A partir de entonces empiezan a sonar eso que a lo mejor cuando estudiamos en el bachiller no entendías mucho. Dice, ¿a qué viene esto del deísmo? Pues viene a decirnos que Dios ya no es creador. Y si Dios no es creador, no somos criaturas, somos seres autónomos. Bueno, y la segunda cuestión es que estos señores imponen en esta época es lo que se llama la crítica del milagro. Y te dicen cosas así, hombre, cosas tan racionales, ¿verdad? Dice, hombre, tan milagro es que el sol salga y se ponga como día, como que Dios de momento pare el sol. Bueno, quien dice semejante barbaridad, que servidor de ustedes la estudió en un texto en el colegio, cuando todavía la enseñanza era católica, dice, no, hay una ilustración católica que dice que la crítica al milagro. Bueno, la crítica al milagro es la crítica al poder de Dios, al poder omnipotente de Dios sobre la creación, o sea, que te estás cargando esto. ¿Cuál es el problema de Sor Patrocinio? Que Sor Patrocinio es un milagro andante. Entonces, va a tener problema, además, en una época en la que en España se empieza a desatar una auténtica persecución religiosa. La gente no sabe la historia, no conoce muy bien la historia del siglo XIX, pero claro, conociendo la historia del siglo XIX se entienden muchas cosas. Fíjense, yo he contado en la población de 1797, a principio del siglo, el número de sacerdotes religiosos y religiosas. En total había 73.372 personas. Después van a venir las persecuciones sangrientas. Aquí, en una noche sola en Madrid, se asesinaron a 100 sacerdotes, a 100 religiosos. Las leyes de desamortización, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene su significado. Ya se hace el concordato y después de hacer el concordato yo vuelvo a contar en 1860 el número de sacerdotes y tal. Y resulta que tenemos solo 52.000. O sea, en 50 años se han perdido 82.000 vocaciones. Esta es la época que a ella le toca vivir, para entendernos. Y por darnos una idea, las matanzas de frailes se van programando. O sea, que hay matanzas de frailes, las famosas son las de las fuentes envenenadas de Madrid, que son las del 34, pero hay matanzas de frailes en Zaragoza, en Reus, en Barcelona,
Y para que vean ustedes cómo se reciben las matanzas de frailes en esta época, aquí tienen un texto del catalán, cómo da la noticia de las matanzas de frailes que ha habido en Barcelona, 16. Dice, si desgraciadamente se ha derramado sangre española, al mismo tiempo debemos congratularnos de que el pueblo haya respetado las propiedades y las personas sin distinción de opiniones. Bueno, esa es la manera de informar de que en tu ciudad han asesinado a 16. Bueno, esta es la España. Esta es la España de Sor Patrocinio, ¿verdad? Es que si no, no se entiende por qué, después de toda su vida religiosa, de 60 años, 20, es decir, un tercio de toda su vida religiosa, se la pega desterrada injustamente. En destierros, uno a Baeza, vete a Baeza en carro de mulas, y tan duros que en algunos se muere la gente que la acompaña, o sea, que se pone enfermo y se muere, ¿no? O sea, que el destierro en el siglo XIX es un problema. Bien, este es Olózaga. Olózaga es el líder de este partido que hasta entonces, al dividirse los liberales, se llamaba Exaltado. Pero Olózaga, que era malo como un demonio, pero listo como nadie, dijo, no, eso de partido exaltado, no. Vamos a llamarnos de otro nombre. Vamos a llamarnos Partido Progresista. Fíjese la marca que tiene la palabra. Tú ahora le dices a cualquiera, lo que usted me ha dicho es progresista. Y no engorda porque ahora está mal visto engordar, pero adelgaza, del gusto que le da. Bueno, pues este es el que después de la matanza dice que los frailes le producen repugnancia. Y lo dice siendo gobernador civil de Madrid. Y insta al gobierno de que como le producen repugnancia, lo que hay que hacer es expulsarles de Madrid. Y en un solo día, en el mes de enero, en 1836, todos los frailes de los conventos de Madrid se tienen que abandonar sus conventos. Y 2 meses después, esa experiencia que se hace en Madrid, se hace en toda España. Es decir, hay un día en que 29.000 religiosos se quedan en la calle. Este es el siglo XIX. Bueno, pues este es el señor que pacta la boda con la madre de Sor Patrocinio. Claro, la madre se frota las manos y dice, pues menudo bodón vamos a hacer aquí, vamos, y tal. Pero Sor Patrocinio dice que no, que ya lo que quiere es ser monja. Y este señor, siendo gobernador civil de Madrid, cerca con la milicia nacional toda esta manzana en la que estamos y la rapta. Ha pasado a la historia por ser progresista y Sor Patrocinio por estar loca. Les adelanto. Cuando la Virgen se le aparece a Sor Patrocinio ya ha tenido desde niña persecuciones tremendas del demonio. Alguna tan dura como, estando en este convento, meterle la cabeza en una letrina para ahogarla en toda la porquería. Bueno, y cuando se le aparece la Virgen, le dice, el demonio ya no te va a perseguir más en vida, pero te va a perseguir después de muerta a través de los hombres. ¿Cómo puede perseguir el demonio a una persona después de muerta? En la fama. Por eso yo me la encuentro envuelta en mentiras. ¿Y por qué tiene interés el demonio en perseguir a una persona después de muerta cuando se le ha acabado el tiempo del partido? Ya hemos pitado el final y después de muerto, en el cielo, en el infierno, en el purgatorio. El demonio ya no tiene nada que...
porque la vida ejemplar y los escritos de esta mujer hacen mucho bien. Y por eso hay que mantenerla oculta entre mentiras. Les voy a poner un ejemplo. Ella escribió una novena a la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, en la que a mí me pone de manifiesto que ella es una mística al alcance de todos los bolsillos. Porque claro, yo, pues hombre, los místicos clásicos, volé tan alto que le di a la caza alcance. Pues buenas tardes, don San Juan de la Cruz, encantado de haberle conocido, no sé lo que quiere decir y siga usted como poeta un fenómeno, ¿no? Pero a Sor Patrocinio se le entiende todo. Ella, en esa novena, cada día va recordando un olvido de la Virgen. Y en un momento dado dice: bendito olvido el que tuviste de tu seguridad para ir al Calvario. ¿Me cuadra? Si al Señor le estaban crucificando, cuando apareció la Virgen en el Calvario, la tuvieron que decir de todo. Dice, claro, estabas allí para acompañar a tu hijo en sus últimos momentos, pero también estabas allí para ofrecer a tu hijo por nosotros. Y ahora viene la mística que yo sí que entiendo. Entonces, si te olvidaste de Jesús por nosotros, ¿a quién quieres más? ¿A Jesús o a nosotros? Esto es lo que hemos dicho a nuestros hijos. ¿A quién quieres más? ¿A Jesús o a mamá o a papá? Los escritos de Sor Patrocinio mueven el corazón y por lo tanto hay que ocultarlo. Tengo una página, sorpatrocinio.es, donde están publicadas muchísimas informaciones y las novenas. Ahí lo pueden ver. Vamos a seguir para adelante. Voy a pasar más diapositivas porque si no, no nos da tiempo a verla. Bueno, vamos a situarnos en 1836 la desamortización echó abajo el monasterio, pero un año antes hubo un señor que hizo una cosa maravillosa, que la tienen ustedes muy cerquita de aquí, tribuna, en el Museo Municipal. Hizo una maqueta de Madrid, esta es una foto, pero además una maqueta perfecta, una maqueta perfecta, donde ven ustedes el oratorio, el actual oratorio del Caballero de Gracia, está aquí. Esta es la calle del Caballero de Gracia y esta es lo que entonces se llamaba la calle San Miguel. Después se reformó y se llama la calle Gran Vía, porque a los masones lo de San Miguel no les gustan mucho. Entonces, lo que hicieron fue afeitar toda esta fila de casas. Esta es la razón por la cual la fachada del Caballero de Gracia da ahora a la acera de Gran Vía. Y aquí se empieza a ver ya la iglesia del convento. Es la calle Clavel. Y esta es la iglesia del convento. No. Y este es el convento. Esta es una modificación que se hizo, esta es la calle Víctor Hugo, que cuando se hace la reforma de la Gran Vía se tapa. El convento era todo esto. Y aquí, exactamente aquí, es donde se aparece la Virgen del Olvido. ¿La Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. La Virgen sabía, me van a permitir que lo diga así, sabía perfectamente dónde venía Madrid. Cuando el Caballero de Gracia les da esta parte a las concepcionistas franciscanas en el año 1603, en la escritura de donación dice que todos los sábados ha de cantarse en ese monasterio una misa a la Santísima Virgen. Y si por lo que sea un sábado cae en fiesta y no se puede cantar, la misa se canta entre semana. O sea, la Virgen venía a su casa. Y es aquí, por eso me han hecho antes una entrevista para
para los que no puedan venir. Y yo le decía a don José Luis, digo, a don Juan, digo, bueno, como esta entrevista se difunde, porque claro, a partir de eso, Gregorio XVI aprueba el culto y Madrid se convierte en un centro mariano, que de no haber echado abajo este convento en 1836, Madrid hubiera sido un centro mariano, pues como lo es ahora Fátima o Lourdes. Pero bueno, ¿por qué? Pues porque hay en los periódicos del siglo XIX hay continuamente avisos de cultos, etcétera, etcétera. Y como decía en la entrevista, digo, pero bueno, todavía podemos estar a punto de recuperarlo, porque como ya tenemos la aparición de la Virgen aprobada por el Papa, pues lo único que haría falta es que nuestro arzobispo tuviera la idea de coronarla aquí en el Oratorio del Caballero de Gracia y que esto tomara un... Digo, bueno, vamos a, digo, por dar ideas, a ver si... buenas ideas, Bien. Este es uno de los últimos descubrimientos. Estos dos cuadros estaban en la iglesia del monasterio. Son dos cuadros de Claudio Coello que ahora están en el Museo del Prado. Un San Antonio, que es una maravilla, y a mí el que más me llama la atención es este San Francisco. Estos estaban en el altar mayor. En el centro estaba la imagen de la Virgen de talla, la Inmaculada, y a los lados iban, lógicamente, concepcionistas franciscanas, San Antonio y San Francisco. Claro, imagínense ustedes, la pobre Sor Patrocinio, cómo miraría esta imagen de San Francisco, donde, si se fijan, Claudio Coello ha perforado el hábito para demostrar la llaga. Porque claro, les adelanto, lo saben casi todos, pero les adelanto, Sor Patrocinio se le imprime primero la llaga en el costado y después tiene las llagas también en los pies, en las manos y en la cabeza. Claro, yo imagino a esta chiquilla con 19 años, cuando se le imprime la llaga y ve a San Francisco con esa llaga, lo que pensaría. He descubierto más cuadros. Estos son otros cuadros del... Y estoy empujando a la abadesa de Blasco de Garay. Les diré, la comunidad del oratorio, la comunidad de Caballero de Gracia, cuando les echan abajo, van las pobres dando tumbos por conventos hasta que encuentran un solar en la actual calle Blasco de Garay y ahí están instaladas. De manera que si ustedes cogen a la abadesa actual y van hacia atrás en el orden de sucesión de abadesas, se llegarían a encontrar con Sor Patrocinio. Por eso yo a esa abadesa les estoy diciendo que tenemos que pactar con el director del Museo del Prado que nos devuelva estos cuadros, aunque solo sea porque la desamortización, como dijo el gran don Marcelino Menéndez y Pelayo, fue un inmenso latrocinio, que se lo quedaron además los más ricos. El convento de Caballero de Gracia se lo quedó una hija del marqués de Remisa. Marqués de Remisa con el marqués de Salamanca eran como el Madrid y el Barcelona, que una semana está uno el primero y otro el segundo. Pues en el siglo XIX una semana era el marqués de Remisa, el más rico de España, y la semana siguiente era el marqués de Salamanca. Pues una de las hijas, porque lo que se lee en los libros es que se le quitaron las tierras a la iglesia para igualar la riqueza, ¿verdad? Pues esa. Y además, o casualidad, la hija del marqués de Remisa era cuñada de la reina María Cristina. Porque la reina María Cristina, cuando se queda viuda de Fernando VII, se casa con don Fernando Muñoz. Pues la hija estaba casada con un hermano de don Fernando Muñoz. O sea que ese fue el final. Y todo esto pues fue lo que quedó de lo que robaron
que fue muchísimo, en la desamortización. Y estos dos cuadros también. Mira qué cuadro más impresionante de San Nicolás de Bari. Bueno, con esto tendríamos mucho para hablar, pero esto es una primicia. Y este es el de la maqueta, la cárcel donde la llevan, la cárcel de las recogidas. Nos quedan 5 minutos para cumplir la media hora. Bien. Amplía un poco. ¿Eh? Que amplíes un poco. Bueno. Sucedió hace 2 años que había un convento fundado por Sor Patrocinio que yo no había pisado, porque estaba en San Sebastián, había que ir, tal. Bueno, y aprovechando que tenía un hijo, guardia civil, destinado en San Sebastián, dije, pues bueno, ya voy a ver al hijo y voy para allá. Este convento estaba en el antiguo barrio de Cristobaldegui, y es una de las fundaciones de ella. Fui allí y yo voy a contar aquí la verdad sin que salga de aquí. La abadesa nos metió en este cuartito y yo le dije a mi hijo, vete sacándome cosas, y de repente me dice, papá, no te imaginas lo que hay en esta caja. Y le veo con 2 mitones de Sor Patrocinio. Empezamos a sacar mitones hasta 12, paños del costado. Ahí es cuando me hace la foto que estoy empezando a sacar cosas. Lo tenemos todo extendido. Guardia Civil, viva el orden y la ley. Papá, vamos a coger 2 mitones. Yo, no, hijo, esto no se puede hacer. O sea, parece mentira, eres tonto. Vamos a coger 2 mitones. Con todo lo que tú has hecho por Sor Patrocinio, 2 mitones no se notan, venga. Que no. Entonces, ¿qué vas a hacer? Digo, pues lo que voy a hacer es que cuando venga la abadesa, le voy a pedir a ver si de todo lo que hay aquí, pues me puede dar algo. Tenemos sitio aquí adelante, no pasa nada, de pie no se queden. Hala, sin vergüenza, no sin vergüenza, No. Total, un poquito por llegar tarde. No pasa nada. Bueno, entonces, seguimos. Entonces digo, cuando venga la abadesa, le vamos a decir, pues a ver si me da algo, ¿no? Bah, eres tonto. Viva el orden y la ley. Ese es el himno que de la Guardia Civil. Madre, ¿usted me podría dar algo de lo que hay aquí? Don Javier, puede llevárselo todo. Y naturalmente, dicho y hecho, me lo llevé. Y salía yo ya del convento y entonces le di la lección moral al guardia civil. Dice, ¿ves, hijo? Si solo hubiéramos robado 2 mitones, después hubiéramos dejado la caja colocadita, y ahora nos traemos todo. Y nos hubiéramos quedado solo con 2 mitones. Y como hemos sido buenos, pues ahora nos traemos todo. Y dice, sí, papá, pero yo por si las moscas me había metido ya 2 mitones en los bolsillos. Bueno, una de las reliquias que me dejó impresionado es esta. Este es el paño, uno de los paños del costado, que da idea de cómo era la herida. Seguro que muchos de ustedes se habrán cortado picando cebolla, ¿verdad? Una yemita de un dedo, y después nos ponemos una tirita y está todo el día el dedito que nos damos con todos los golpes y tal. Pues ahora hay que ponerse una herida de 10 centímetros así toda la vida. Y este es un paño de la cabeza, que ella se lo ponía para proteger la toca.
Cada puntito es una herida. Y a eso hay que unirle las manos y los pies. Precisamente a ella se la juzga por impostora porque dice que se ha provocado las llagas para apoyar la causa carlista. Se le hace un juicio que es falso, más falso que... bueno, este es el sitio donde están guardadas las reliquias de Sor Patrocinio, bajo mi custodia. Me las han perdido desde determinadas instancias religiosas de las que no me fío, porque me las han pedido para llevarlas a un museo. Digo, no, son para que cuando se beatifiquen estén a la veneración de los fieles. Pero hombre, una orden religiosa, digo, ¿y qué tal una familia doméstica, como se llama ahora las familias? Porque les aseguro que el que toque una reliquia de Sor Patrocinio, mis hijos le cortan la mano. Saben lo que hay que hacer y saben cuál es el destino. O sea que en su día yo se las daré a la Iglesia, pero de momento están bajo mi custodia, naturalmente con un documento de donación que asegura la cadena de custodia que me hizo la monja abadesa de San Sebastián, para que nadie diga que después yo cogí unos trapos y le eché unas gotas de sangre. Como resultado de eso, hemos sacado el ADN de una reliquia de Sor Patrocinio. Es muy importante este dato porque la reliquia está fechada con un documento de 1844. Ahí lo tienen. Es decir, de años está la reliquia, de años posteriores a las que el juicio dijeron en 1836 que le habían curado las llagas. Pues tenemos el ADN completo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, primero llevé una reliquia en la que salía tenuamente un ADN femenino. Y en el laboratorio, que además es muy conocido, es donde llevamos todos muchos los análisis, Megalab, es el más conocido de España, y lo llevé. Y dice, aquí sale tenuamente un ADN femenino, dice, pero sale uno masculino clarísimo. Dije, a lo mejor es el mío. Bueno, pues vamos a hacerte. Dice, oye, ¿es el tuyo? ¿Por qué lo sabes? Digo, porque esa reliquia la tengo, la primera que llevé fue la del costado, digo, la tengo más besada que al Pilar de Zaragoza ya. O sea, entonces, llevamos esta y han salido los 32 marcadores completos. Es decir, en estos momentos tenemos el ADN completo de una mujer del siglo XIX. Yo sé que es de ella porque está documentado por ese papel que es de Sor Patrocinio, pero podemos acabar sabiendo que genéticamente es de ella el día que se haga un reconocimiento de los restos, que se abra la tumba, se coja un trocito de hueso, se haga el ADN del hueso y se case con lo de la reliquia. En esa batalla estoy, pero no se crean que es fácil. Los permisos son fáciles de conseguir, pero hay obstáculos, O sea, porque no es el momento, pero sacar a flote la verdad de Sor Patrocinio a veces ha costado lágrimas, Bueno, seguimos. La aparición de la Virgen del Olvido, que se manifiesta como yo que soy, fíjense, vuestra tierna y amorosa madre. Vuestra tierna y amorosa madre. Esta es, hemos hablado antes de la Virgen del Olvido, y bueno, pues si alguien tiene relación con el Cardenal de Madrid, pues que le pegue un codazo y le diga, ¿qué hace usted que no la corona?
Total, ya está aprobada. Eso es. Bueno, y nos quedarían las fundaciones. Solo voy a decir una cosa a las fundaciones y con eso ya acabo, don Juan. Ella funda 19 conventos de clausura de las concepcionistas y los llena. Y los llena. Y en cada convento de clausura pone un colegio para niñas pobres. Yo después, como tenía datos de algunos conventos de las niñas que había, después me he ido al censo de población y he visto que de niñas pobres nada, eran niñas pobres, ricas y medio ricas. Todas las niñas en edad de escolar, donde había un convento de Sor Patrocinio, iban ahí porque en el siglo XIX no había ningún colegio para niñas. O sea, que ella, donde puso los conventos, escolarizó a todos. Una cosa que sí me he acordado, este es el del Pardo. Sí que voy a comentar. Este es un convento fundado en un pueblo de Francia, en Belloc. Ella estuvo en Francia exiliada del 64 al 77 y ahí puso un convento. Fíjense lo pequeñito que es este pueblo, que era más pequeñito entonces. Es un pueblo donde los protestantes, los famosos albigenses, tuvieron una raigambre muy fuerte. En este pueblo, en el siglo XIX y todavía ahora, la mitad es protestante y la mitad es católica. En el siglo XIX tenía 1000 habitantes. Sor Patrocinio sacó 5 vocaciones de ese pueblo. O sea, en un pueblo donde la mitad son protestantes y solo hay 500 católicos, saca 5 vocaciones. Y sobre todo hizo una cosa muy graciosa. Este pueblo es uno de los pueblos que viven de la pesca. Esto es uno de los, perdón, de lo que Francia llaman el gaves, que son los ríos salmoneros de los Pirineos. Este empalma con el río Po. Y entonces, la casa era esta y este da al jardín. Este es el jardín. Y Sor Patrocinio, como franciscana, tenía un gran cariño por los animales. Y cuando veía pescar los salmones le daba tanta pena, iba todos los días a echarles de comer a los salmones. Y entonces les daba tanta pena que un día se queda en la orilla y les dice: tener cuidado, que os pescan, iros todos de aquí. Y los pescadores, sí, los pescadores no cogieron ni un pez, hasta el punto que pasaban los días y dijeron: Sor Patrocinio, levante esto que nos morimos de... Perdón. Y entonces, como les levantó, ya lo pudieron cazar. Y acabo con una cosa para animarles a que se hagan devotas de la Virgen del Oviedo y Sor Patrocinio. Y les cuento otra anécdota que tiene relación con Sor Patrocinio del Guardia Civil. Viva el orden y la ley. Este es cazador, le gusta cazar. Tuvo un destino en Canfrán y allí le surgió la afición a la caza, porque allí salen corzos, ciervos, jabalíes por todos los lados. Entonces yo él sigue con la caza y yo por estar con él pues le acompaño de vez en cuando, que es lo más penoso que puede hacer uno, acompañar a un cazador. ¿Ya te has puesto loción esta mañana después de afeitarte? Y era a las 5 de la tarde. Digo, pues sí. Dice, pues te van a oler los jabalíes. Entonces todo consiste en que te pones detrás de una mata, en un descampado, esperar a que salga ahí el bicho. ¡Cállate! Pero sí, no he dicho nada, hijo. Pero estabas pensando decirme una cosa. Bueno, este pájaro
tiene un destino importante en la Guardia Civil, es un tirador especial. Este se ha cargado corzos corriendo a 200 metros. Y entonces nosotros estábamos detrás de una mata en un descampado a 30 metros. Y allí no salía ni pirri. Todo el asunto es que salga un jabalí, le pegas un cebollazo y ya está, ¿no? Y allí las horas pasaban, tal, se nos acababa la tarde, empezaba aquí ya la luz a fallar, y se me ocurre decirle, yo podría pedirle a Sor Patrocinio que te sacara un jabalí. Pero claro, pedirle a Sor Patrocinio que te saque un jabalí para que tú le pegues un cebollazo, pues no. Papá, a ti Sor Patrocinio te concede todo lo que le pides, tal. Pídele que me saque un jabalí. Que no. Bueno, al final el hijo siempre le vence al padre. Y digo, ala, Sor Patrocinio, sácale a este sinvergüenza un jabalí, a ver si nos vamos ya de aquí, que llevamos toda la tarde. A los 3 minutos salieron 15 jabalíes. O sea, mi hijo no sabía a cuál de ellos apuntar. Ya se decide por uno con ojos así. Se echa cuerpo a tierra para que no le tiemble el rifle. No le tiembla, pero... ¡Pum! Y salen los 15 corriendo. Papá, no me lo explico, tenía la cruceta perfecta. Digo, te lo voy a explicar yo. Una cosa es que Sor Patrocinio te saque 15 y otra cosa es que te deje matar uno. Bueno, la verdad es que Sor Patrocinio ya afortunadamente se me va de las manos, ¿eh? Como yo decía, hace años, pues casi todos los devotos de Sor Patrocinio eran amigos míos, pues no conocía a nadie, ¿no? Pero gracias a Dios hay mucha gente. Antes de ayer me llegó la noticia de un matrimonio que esperaba a una niña con malformaciones, y después de ver el programa de Cuarto Milenio que hice hace 2 meses hablando de Sor Patrocinio, se fueron a Guadalajara, no la conocían, se fueron a rezar, y la semana pasada nació la niña perfectamente. O sea que yo digo, es el momento, Sor Patrocinio está empujando, y desde luego, bueno, pues es el momento de ponerse a favor del viento. Nada más, y ahora ya me someto a las preguntas.